Es un paciente que acude a nuestra clínica aproximadamente con un padecimiento de 2 semanas, que inicia con una úlcera en su tercer ortejo, secundario a la neuroartropatía de Charcot que él presenta. En la planta del pie tenía una herida y otra herida en el empeine. Se me estaba haciendo más grande y más grande la herida. Y yo ahorita ya siento que ya está recuperada mi herida. Y le doy las gracias por esta recuperación. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Fabiola Cruz de Clínica Hiperbárica Colibrí. Nuevamente, en esta ocasión te voy a comentar sobre un paciente con pie diabético. En esta ocasión hablaremos de Víctor Rangel. Es un paciente que acude a nuestra clínica aproximadamente con un padecimiento de 2 semanas, que inicia con una úlcera en su tercer ortejo, secundario a la neuroartropatía de Charcot que él presenta. A este paciente se le valora y se le diagnostica con pie de Charcot en una escala de clasificación de Texas en 1D y Wagner 2, con un alto riesgo de osteomielitis, ya que presenta exposición ósea y exposición de ligamentos. A él se le indican sesiones de cámara, 20 sesiones, y sesiones de ozonoterapia entre infiltrados y embolsados. Se realizan igual curaciones o limpiezas de herida cada tercer día. Realmente no presentaba mucha infección, por lo cual se le indica cada tercer día. Se realizan las curaciones después de 2 semanas. Al haber una pronta mejoría con el uso de cámara y ozono, se le realiza un tipo de cirugía ambulatoria donde se remodela su dedo tratando de cubrir lo más que se pueda lo que es el ligamento y la exposición del hueso. Además de ir presentando un acceso por la parte anterior o dorsal del pie, cerca del tercer ortejo. Igual fuimos viendo que este pequeño absceso se fue cerrando poco a poco, el orificio que se formó se fue cerrando poco a poco. Se realiza entonces la cirugía ambulatoria con éxito, donde después de 2 semanas se empieza a ver la granulación y que logró realizarse con éxito, pegando lo que es el tejido que se aproximó con el circundante a donde estaba la exposición ósea y de ligamento. Igualmente en este paciente, posterior a 2 meses, hay una pronta mejoría donde se le indica ya curaciones una vez por semana, y posteriormente a los 3 meses cada 15 días, donde se logra ver solamente de ligamento aproximadamente 3 milímetros a 5 milímetros. Posteriormente se indica el alta y curaciones en casa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Carlos Rangel Morín. Yo vine por un padecimiento de pie diabético. Tenía en la planta del pie tenía una herida y otra herida en el empeine. Entonces, esas heridas las tenía yo con infección. Venían infectadas esas heridas, entonces se me estaba haciendo más grande y más grande la herida. Cuando llegué aquí a la Hiperbárica Colibrí, la doctora Fabiola me atendió junto con Alex. Son los que me han atendido desde un principio hasta ahorita, y mi recuperación ha sido satisfactoria. Entré 20 sesiones a la cámara hiperbárica y creo que sí me sirvieron bastante porque pues mi recuperación fue rápida. Tengo lo que son las 20 sesiones y otras consultas más que he tenido de curaciones y de ozonoterapias, y yo ahorita ya siento que ya está recuperada mi herida después de haberla tenido infectada y abierta. Ya está recuperada. Muchas gracias. Yo le doy muchas gracias a Hiperbárica Colibrí, en especial a su personal, a la doctora Fabiola, a Alex, a todo el personal. Le doy las gracias por esta recuperación.